Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué duras se debieron haber escuchado estas palabras en aquella época, y qué duras se podrían estar escuchando hoy cuando vemos sin la mirada de la fe. El pan y el vino son fruto del trabajo del hombre, que los saca del trigo y la uva y se los ofrece a Dios como símbolo de su entrega. Dios nos los devuelve como alimento, convierte el pan en su carne y el vino en su sangre, convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así, como su palabra lo dice hoy, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Él nos hace suyos. Jesucristo está entero en cada una de las hostias consagradas, aunque cada una de estas sea muy pequeña. La Eucaristía es un regalo que Jesús en su infinito amor quiso dejarnos y nos da todos los días. Vamos a ahondar en 3 aspectos importantes en torno a este regalo. Primero, Jesús se da a sí mismo como pan vivo a nosotros. Segundo, cuando recibes a Jesús, tu vida se vuelve un pan partido para los demás. Y tercero, no des por sentado este privilegio inmerecido. Primero, Jesús se da a sí mismo como pan vivo a nosotros. Dice Jesús en su palabra: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne por la vida del mundo. Imaginemos a los judíos escuchando las palabras del Evangelio de hoy. Más adelante dirá que se escandalizaron y muchos le dejaron de seguir. ¿Qué sentimos nosotros al escuchar estas palabras? ¿Las creemos? ¿Las vemos lejos de nosotros? En el momento de la consagración, que es cuando se ofrece el vino y la hostia, ocurre algo que se llama la transubstanciación. Es algo que debemos contemplar no con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos, que quiere decir que esos dones ofrecidos se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, que luego se ofrece a nosotros. Es algo que puede resultar difícil de creer, pero han ocurrido muchos milagros eucarísticos que dan fe de que esto es así. Hostias sangrando. Increíble. Personas incrédulas que en medio de la celebración de la misa han dudado de la presencia de Jesús en la Eucaristía, y la hostia sangra o se convierte en carne. Cuando Tomás, el discípulo de Jesús, duda de su resurrección y dice que hasta que no tocara las llagas de su mano no lo creería, y luego una semana después Jesús aparece y Tomás cree, luego les dice: dichosos los que creen sin haber visto. Martina era una joven de 16 años, que aunque lo tenía todo lo que hacía feliz a una joven de su edad, en el fondo sentía que algo faltaba y se preguntaba a sí misma: ¿esto es todo lo que la vida ofrece? Sus padres buscaban a Dios, pero en todo lo que ofrecía el mercado, menos en la Iglesia Católica en la que habían nacido por tradición, pero no creían que allí pudieran encontrar algo. Buscaron en espiritualidad hindú, esoterismo, sofismo. Sus padres se divorciaron
y todo empezó a cambiar. Conoció la vida nocturna y mentía sobre su edad para poder entrar a las discotecas. Empezó a fumar y a tomar, pero en su mente volvía la pregunta: ¿esto es todo lo que la vida ofrece? Meses después, su mamá encuentra a Cristo y una amiga suya le recomienda llevar a su hija a un retiro espiritual para jóvenes. El viaje hacia el lugar de retiro era largo, pero le parecía divertido viajar con jóvenes aburridos que posiblemente no conocían una discoteca. Por error, viajó en un bus con personas adultas. Ni un joven con quien hablar. Una vez llegó allí, escuchó charlas, testimonios, canciones, pero nada de eso la tocaba. Luego llega el momento de la confesión, y lo hizo, pero no con muy buena actitud. Cuando en la Eucaristía llega el momento de recibir la hostia, se iba a quedar sentada. Quería salir de allí. Pero ella luego se preguntó: bueno, ¿y por qué no ir? Y se paró y empezó a hacer la fila. Cuando llegó el momento de recibir la comunión, se quedó paralizada. El sacerdote pudo detectar algo diferente en ella. Levantó el pedazo de hostia y le preguntó: ¿crees que es Jesucristo? De un momento a otro sintió que la gente desapareció y se vio sola con ese pedazo de pan. Su respuesta natural hubiera sido que no creía, pero por alguna razón contestó: sí creo. Regresó a su silla temblando y empezó a llorar. Eran lágrimas de un mendigo que había encontrado su hogar, la alegría de un Dios que dice: tú eres tan preciosa para mí que lo he dado todo por ti. Allí empezó su nueva vida porque encontró el amor más grande que hay. Le hablaría a su hermano, quien posteriormente iniciaría una nueva vida con Cristo también. Este es un testimonio real de una alemana que defiende el derecho a la libertad religiosa en el mundo. Segundo, cuando recibes a Jesús en tu vida, te vuelves un pan partido para los demás. Jesús viene a darse a sí mismo para los que tienen fe en Él. Y esta comunión con el Señor nos compromete a imitarle. Si Él mismo vino y se entregó sin medida, entonces, como dice el Papa Francisco, nosotros debemos hacer de nuestra vida, con nuestras actitudes, un pan partido para los demás. La comunión real con Cristo nos transforma, nos hace amar no según la medida limitada del hombre, sino con la medida de Dios, que es ilimitada. Gracias a Jesús y a su Espíritu podemos llegar a ser un pan partido para los demás. Nuestra vida se hace don que, siguiendo el ejemplo de Jesús, se da a los demás. Cuando conoces el amor verdadero, sientes tanta paz y plenitud que de manera natural quieres dar de lo que has recibido porque el Espíritu lo ha puesto en ti. Don Eduardo era un señor de 73 años. Toda su vida había estado en una ansiosa búsqueda espiritual, pero buscaba en cualquier corriente que se mencionara como espiritual y se había aperturado gran parte en diferentes corrientes. A menudo discutía con su hermana, que era católica, y le decía que uno tenía que ser de mente abierta. Don Eduardo decía que no se quería ir de este mundo sin antes servir de alguna forma. Lo anhelaba. Si recibiera el Espíritu Santo, me comería el mundo, decía. No era pensionado y subsistía de lo que lograba vender en la calle. Adicional a esto, la artrosis lo mantenía muy enfermo. Sufría de fuertes depresiones que hacían que no se levantara de la cama por días. Un día, una amiga lo invita a misa y poco a poco él fue yendo todos los días. Recibía la comunión sin una confesión. No pensaba que estuviera mal y así estuvo alrededor de 4 meses, hasta que por fin escuchó el consejo de su amiga y decidió confesarse. Tuvo una conversación larga y tendida con el sacerdote. Sintió mucha paz. Luego recibió la comunión después y se sintió inundado por el amor de Jesús. Poco a poco se fue enamorando más y más de la misa y el encuentro con Jesús en la comunión. Sin darse cuenta, fue perdiendo gusto por la lectura de libros que solía leer sobre viajes astrales y nueva era. Su mirada se sintió atraída hacia su palabra. Como estaba tan enfermo, lo llevaron a un lugar donde para su edad lo podían cuidar mejor.
Allí iba el sacerdote y celebraba la Santa Misa. Allí empezó a hablar con otros adultos mayores y les compartía la palabra y les hablaba con mucha pasión sobre el regalo de la comunión. La pasión en sus ojos, el brillo que se asomaba en su mirada, despertaba la curiosidad en más de una persona que volvían a la comunión. Don Eduardo no era rico, no cobraba por dar conferencias, no tenía la vida que imaginaba antes, cuando se sentía tan ansioso y víctima de las depresiones que constantemente lo acechaban. Pero ahora se siente en paz y sirve a otros llevando el Evangelio de la paz y proclamando cómo Jesús se hace realidad en la Eucaristía. Y tercero, no des por sentado este privilegio inmerecido. Muchas iglesias que se han separado de la Iglesia Católica que dicen seguir a Cristo no tienen Eucaristía. Y muchos católicos que tienen este regalo están ciegos y no lo ven. Otros tantos lo dan por sentado. Si te dicen que en la Eucaristía el mismísimo Jesús se presenta y tienes comunión con Él, irías, ¿no? Tus ojos terrenales no lo ven, pero si te abres a creer, tus ojos espirituales sí lo ven. Como dice la canción, entra, la puerta está abierta para que conmigo vengas a cenar. Jesús te invita a descubrirle en algo que ahora mentalmente o racionalmente no entiendas. Dios creó el universo y el hombre con toda su inteligencia no ha podido definirlo. No esperes a entenderlo para atreverte a seguirlo de verdad. Si no eres muy asiduo en la iglesia o si por el contrario vas mucho pero desde la tradición y quieres conocerle desde el amor, pídele al Señor que te ayude a verlo y a sentirlo en la comunión. Es posible que hayas tenido una oración consciente o inconsciente donde le hayas pedido experimentarle. Hoy te invita a que le experimentes en la Eucaristía. Nos hemos sentido sedientos o hambrientos y hemos buscado y nuestra alma no se llena. Hoy Jesús responde a tu búsqueda en su palabra, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Agustín era un muchacho de 27 años, era carpintero. La carpintería en la que trabajaba quedaba al lado de una parroquia. Siempre que llegaba, debía dejar la moto en el parqueadero de la iglesia y luego caminar unos metros hasta el taller. Él vivía con su novia y tenía un hijo de 8 años. Estaba teniendo muchos problemas en su casa con su pareja y el dinero no le alcanzaba. Adicionalmente, había un prestamista gota a gota que le estaba cobrando un dinero que él no podía pagar. Un día llegó a su trabajo muy deprimido. La noche anterior tuvo una discusión fuerte con su esposa. Venía rondando en su mente la idea de acabar con su propia vida y de vez en cuando buscaba en internet la forma de hacerlo. Él permanecía solo en un taller. Un día tomó la decisión, compró el lazo y ya sabía de dónde lo iba a hacer. Llegó a las 8, ubica el lazo y empezó a escribir la carta de despedida. Se dispuso a acomodarse cuando escucha al sacerdote en la misa. Nunca antes había escuchado tan fuerte el sacerdote como esta vez, porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo bendijo diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y así se queda inmóvil, escuchando lo que el Padre dice en la misa. Cuando escucha: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se quebranta a llorar como un niño en el suelo. En ese momento no se sentía capaz de seguir con su plan. Luego de un rato, como pudo, se limpió las lágrimas y fue a la iglesia. La misa ya había acabado, pero se sentó frente al Santísimo. Por alguna razón que desconocía, se sentía atraído hacia él, y allí se quedó en silencio casi toda la mañana. Allí empieza su camino de fe. Dios lo salvó de acabar con su propia vida y comienza a mostrarle una nueva. Testimonio que años más tarde contaría frente a muchas parejas en compañía de quien ahora es su esposa y su hijo. Primero, Jesús se da a sí mismo como pan vivo a nosotros. Segundo,
Cuando recibes a Jesús, tu vida se vuelve un pan partido para los demás. Y tercero, no des por sentado este privilegio inmerecido. Si tu hijo pequeño te dice, te amo, ¿le crees? Claro que sí. No ves el amor, pero lo sientes. Si te paras frente a un atardecer y sientes el viento en tu cara, ¿creerías que el viento es real? Es posible que sí, aunque no lo veas, lo sientes. Si por quien fue hecho todo lo que existe, incluso tu hijo y el viento, te dice que se hace presente de forma real en la Eucaristía, ¿creerías que es real? Te ama y sopla su aliento de vida sobre ti y te dice que si crees en Él, en su presencia viva, que si comes su carne y bebes su sangre, vivirá unido a ti y tú vivirás unido a Él. Crees en el amor de tu hijo que no ves, crees en el viento que no ves. Si tienes dudas, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia de creer en la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, que todos los días quiere encontrarse contigo. Como dice en el Padre Nuestro, pídele, dadnos hoy nuestro pan de cada día. Ve corriendo a verle y a sentirle. Oración. Amado Jesús, hoy te damos gracias por el mismísimo milagro de la Eucaristía. Ahora se abre un nuevo camino de entendimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a no profanar lo sagrado acostumbrándonos a Él. Hoy permítenos recibirte como pan vivo en nuestras vidas para poder ser pan partido en la vida de los demás, empezando por nuestra familia. Señor, que no demos por sentado este regalo inmerecido al que tenemos acceso todos los días, pero solo lo limitamos a los domingos. Y así solo lo pueda vivir los domingos. Quita las nubes de mis ojos para que pueda verte y quita las barreras de nuestro corazón para que podamos sentirte y podamos encontrarte en la verdadera plenitud que tanto hemos tratado de encontrar en el mundo y no hemos podido hallar, porque solo tú la puedes dar. Gracias, mi amado Padre, por el regalo de tu Hijo. Gracias por el regalo de tu presencia viva y real en la Eucaristía. Gracias, Espíritu Santo, porque abres nuestra mente, corazón y entendimiento a esta verdad preciosa a la que nos habíamos acostumbrado. Amén.